Deseo estés viviendo momentos maravillosos en tu vida. Te recuerdo, mi nombre es Doris Liliana Castillo Ortiz. Nací en Colombia, actualmente vivo como nómada. Trabajo remoto junto a mi unión consciente, quienes son mi amado, mis dos hijos adolescentes y yo. Y hoy estoy aquí para compartirte un nuevo video respondiendo a algunas de las preguntas que me dejaron en el último reel, donde les compartía sobre si estaban interesados en saber un poco más de lo que a mí me ha funcionado y lo que yo he implementado en mi vida para lograr encontrar información de valor que está alineada directamente con lo que yo sueño, con lo que a mí me apasiona. Y si algo de eso conecta con lo que tú sueñas, te apasiona o estás buscando en tu vida o ya construyendo, pues maravilloso. Debo confesarte que para mí ha sido bastante desafiante tener la consistencia de estar aquí grabando estos videos y enfrentar muchísimos miedos que, aunque ustedes no lo crean, todavía me detienen a la hora de tomar acción, a la hora de seguir algo con una secuencia, con una consistencia, porque pues hay muchos miedos de fondo que todavía me están deteniendo y esto es importante que lo sepamos. Yo creo que todos, no me gustan las generalidades, pero yo creo que todos seguimos transformando muchos hábitos y muchas creencias que nos detienen en nuestras vidas. Entonces, para poder responder a algunos de los mensajes que ustedes me han dejado, y estoy como escribiendo todas las preguntas que voy recogiendo en el día a día, debido a que de forma personal no me daría el tiempo para hacerlo, lo que he estado haciendo es a través de estos videos respondiendo estas preguntas que me llegan ya sea por WhatsApp, y las valoro y las agradezco mucho porque eso significa que yo tengo la oportunidad de compartir algo que he estudiado, algo que a mí me ha llamado la atención y que por qué no llevarlo a otras personas de esta forma, en este formato donde es asequible para casi cualquier persona. Adicional a los mensajes que recibí por interno, Marta Lucía Olarte me decía también en el reel que estaba interesada en más información. Así que vamos a comenzar. Para yo poder compartirte en dónde y cómo he logrado encontrar información gratuita en su mayoría, aunque también he invertido mucho dinero, pero aquí vamos a hablar de la forma gratuita que fue con la que yo empecé y con la que estoy en este momento. Debo también hacer un análisis muy profundo de qué fue eso que a mí me motivó a hacerlo, porque darte los nombres de las plataformas, los lugares, los links, bueno, todo lo que yo te pueda compartir, los nombres de los libros y los mentores, pues es algo que para mí es muy fácil. Simplemente pues pongo una lista de reproducción y te la envío. Pero para que haya un interés y para que realmente haya un cambio como el que yo he logrado en lo que para mí significa mucho más libertad hoy en día en el aspecto de generar ingresos, poder ser mamá y esposa presente y hacer únicamente lo que realmente a mí me apasione, ha sido un proceso de transformación mental, y esta transformación mental está basada en hábitos. Así que la primera parte de este video va a ser hablando única y exclusivamente de los hábitos que a mí, a Doris Liliana Castillo, le funcionaron porque los implementó. En este caso yo los implementé, yo los experimenté con miedos, con incertidumbre, con todo lo que seguramente tú también puedes estar sintiendo, pero que en el momento de determinarnos, de cuestionarnos, de permitirnos sentir y de investigar apasionadamente en esa dirección y en esa energía, en ese pensamiento de que te está llevando a lo que tú amas, pues ahí definitivamente no hay quien te detenga porque hay una motivación muy grande. Yo comparo esta motivación como cuando somos madres o cuando estamos enamorados o enamoradas y hacemos lo que sea por vernos con esa persona. Cogemos el bus, así se demore 2, 3 horas, no sé, tomamos un transporte como sea, nos vamos a pie, nos mojamos, pero queremos, tenemos una motivación muy grande y para ello se debe formar un hábito, ese hábito que va a ser el que nos va a impulsar, porque sí, la motivación es muy bonita y hace parte de ello, pero cuando ya hay un hábito, por ejemplo, como levantarte y lavarte los dientes, o antes de acostarte también lavarte los dientes, como meditar 15 minutos cuando ya tienes el hábito, como prepararte tu aromática en la mañana apenas te levantas, esas rutinas que tú ya haces de forma involuntaria, que no te das cuenta, a eso se le llaman hábitos, cuando realmente tú formas algo de algo, una rutina tan constante que llega un momento en que lo haces y no te das cuenta. Así me pasa a mí hoy en día con la investigación y el autoaprendizaje. Por ello este canal se llama, o todas mis redes sociales ahora se llaman Doris Liliana Autoaprendizaje, porque ha sido el autoaprendizaje lo que a mí me ha traído hasta aquí. Y como les decía anteriormente, si esto conecta o te aporta en algo, porque yo sé que no va a ser todo, mis sueños no van a ser los mismos tuyos, pero si aporta en algo, pues qué maravilla. Y respondiendo de hecho a todas esas preguntas que ya me han dejado, voy a comenzar por el primer hábito que a mí me cambió la vida literalmente. Y el primero es cuestionar mis creencias. Yo hablo mucho de esto en mis redes sociales y cuestionar mis creencias es algo que yo traigo desde niña, pero debo
confesarles que realmente lo implementé y lo puse en práctica cuando nació mi segundo hijo, Julián. Julián es un niño que recordó a Liliana, a Doris Liliana, esa niña cuestionadora que había quedado completamente oculta, completamente anulada por esa adulta responsable siguiendo patrones y con miedo al que dirán. Cuando nació Julián y cuando comenzó a hablar, literalmente desde que empezó a hablar, Julián habló tarde, como a los 3 o 4 años realmente comenzó a hablar mucho mejor porque él tenía un tema ahí con, bueno, hoy en día entiendo que el déficit de atención e hiperactividad pues hacía parte de todo esto. Sin embargo, fue por él en ese momento y ya hoy en día por mí, porque es por la única que lo debo hacer, finalmente él va a vivir su vida, pero soy yo la que decidí incomodarme y cuestionar mis creencias. Y con creencias yo no te estoy hablando aquí solamente de creencias religiosas, políticas, sino del por qué yo hacía lo que hacía, de la manera, de la forma como yo lo hacía. Ese fue mi primer paso. Yo ya lo había hecho desde antes en el aspecto de que yo ya había tenido 17 empleos y eso habla de una persona inestable ante la sociedad, pero habla de un patrón de comportamiento de una persona que está en una búsqueda porque cree que hay algo más, porque cree que más allá se puede encontrar algo y ese es mi caso y sigue siendo hasta el día de hoy. Yo soy la más afortunada y la más halagada cuando me dicen cómo has cambiado, es que no te reconozco porque siento que realmente estoy haciendo algo con mi vida, al menos así lo veo desde mi punto de vista. Entonces, cuestionar mis creencias fue comenzar por un documental que llegó a mi vida. Mira, yo hoy en día soy de meditar, de introspección, más que todo hacer introspección, quedarme en la naturaleza, viendo en la nada, pensando, escribiendo, sintiendo. Sin embargo, hubo un momento en el que yo fui de muchos libros sacando resúmenes y más que todo leyendo puntualmente algunos mensajes. No soy de leerme un libro completo y sentarme, no, no tengo ese hábito, ni me interesa realmente porque no es una competencia a cuántos libros leo, sino a qué transformo con 2 o 3 renglones o una página que yo lea de un libro. En ese momento, y todavía, pero ya muy poco realmente, en esa época yo era muchísimo de documentales, de libros, cuando empecé esta transformación. Y bueno, el primer paso que había dado antes de eso, pues era de cuestionarme si realmente ver televisión en el caso de las novelas, las noticias, seguir en Facebook personas que no me estaban aportando absolutamente nada, estar hablando con amigas y con familia de lo que le pasó a fulanita, de que se separó, de que se divorció, de los problemas, de toda la crítica y el chisme en el que yo permitía, en el que yo me permitía estar, ahí estaba dejando toda mi energía. Eran 2 o 3 horas. Si tú revisas en tu vida, si estás dispuesto, si lo sientes y quieres hacerlo, revisa en tu vida en qué estás desperdiciando 1 o 2 horas de tu día. O hagámoslo semanalmente. Cuando lo hacemos semanalmente nos damos una idea más clara. ¿Cuántos minutos y horas estamos desperdiciando en llamadas hablando de temas de otras personas que no nos interesan, en noticieros, en novelas, en series, en todo esto que llamamos diversión y que no nos cuestionamos a qué le está aportando eso a mi vida? ¿Qué le aporta a la Doris Liliana que sueña, no sé, ser conferencista o tener una vida mucho más libre o generar ingresos pasivos? No sé, en este caso pongo mi ejemplo, pero ¿en qué le aporta eso a esa mejor versión que tú quieres crear de ti? Cuando tengas 60, 70 o 80 años, ¿qué legado ha dejado eso en tu vida en cuanto a lo que realmente querías hacer y te apasionaba en tu vida? Esos fueron los primeros hábitos que yo cambié. Los cambié gracias a unos jefes que yo tuve, unos gerentes de la multinacional donde trabajé. Y en algún momento yo los escuchaba hablando a ellos. Yo siempre he sido de prestar mucha atención a esos pequeños detalles que tiene la gente que para mí tiene el éxito al que yo quiero llegar. Y en ese momento para mí el éxito era escalar en una corporación, cosa que hoy en día ya no lo es. Y que no está mal, en su momento fue como yo venía. O sea, realmente si ese es el sueño de una persona, maravilloso. Lo que yo hacía era escuchar y prestar atención qué hacían esas personas. No criticándolos, sino qué hacían. Y una de las cosas que ellos no hacían era estar viendo televisión. Yo veía que leían unas revistas totalmente diferentes a las que yo leía, leían libros totalmente distintos a los que yo leía, se relacionaban con personas a tener conversaciones completamente distintas a las que yo tenía. Y fue ahí donde poco a poco yo les estoy hablando, al momento de grabar este video es 2024, yo les estoy hablando de hace 9 años, o sea, esto es hace muchísimo tiempo. Los hábitos que yo aquí les voy a compartir y lo que yo he implementado en mi vida no ha sido de un día para otro, no fue de un año para otro, han sido casi 9, 10 años de estar constantemente y poco a poco, porque yo he sido muy, muy lenta en este crecimiento, en este desarrollo, en este cuestionamiento, me ha tomado años,
Lo que pasó fue que en el 2020, entre el 2019 y 2020, coloqué un acelerador impresionante. Y ese acelerador no lo podemos soltar tal cual como cuando arranca un avión. Cuando el avión arranca, la mayor energía, la mayor concentración donde el piloto está ahí, donde se gasta la mayoría del combustible, es en el despegue. Y ese despegue puede que te lleve un mes, puede que te lleve años, puede que te lleve una vida. Depende de nosotros y de cómo vamos desarrollando esas capacidades y qué tanto estamos dispuestos a realizar. Es un tema bastante delicado para muchas personas, puesto que en mi cultura, por lo menos, digamos que está mal no participar en reuniones sociales y aunque no te guste tienes que estar ahí, reuniones familiares, hablar de ciertos temas o tolerar ciertas conversaciones en las que tú ya no encajas, en las que no quieres estar, porque qué pena, porque qué dirá, porque de pronto es un familiar muy cercano con el que hay un vínculo que no podemos romper. Aquí lo que a mí me ha funcionado es definitivamente trabajar mucho en mi autoconfianza, en mi ser, en comprender que yo me debo también a unos hijos, a una pareja en este momento, pero especialmente a mis hijos, que son los que dependen de mí, y que me debo a mi propia felicidad, que yo llegué a este mundo completamente sola, apoyada, recibida con amor por una familia, apoyada en algún momento por un entorno, pero eso lindo también trae como consecuencia adoptando creencias limitantes que estas personas tenían a mi alrededor. Y si bien ellos tienen sus creencias porque de alguna forma las heredaron o las construyeron y puede que se sientan felices con ellas, no siempre todos tenemos que adoptar estos patrones de comportamiento, obligándonos a hacer, no a hacer, sino a ser personas que realmente no somos. No porque en la familia todos fueron abogados o médicos, yo tengo que serlo igual. En mi caso, en mi familia ninguno estudió, pues en la familia que yo conozco muy cercana, mis abuelas, mis tías, ninguno tuvo la oportunidad de estudiar en la universidad, ni siquiera la mayoría no salieron del pueblo donde nacieron a otros lugares, a ver otras culturas, a conocer cosas distintas, donde en la mayoría se enseñó que la mujer era para casarse, tener hijos y atender al esposo. Y está bien si ellos decidieron aceptar esto, poniéndote mi caso como ejemplo. Sin embargo, yo creí desde muy pequeñita que yo había nacido para otras cosas en mi vida. Y es por ello que desde muy pequeñita esa niña fue la que yo tuve que despertar gracias a todos los cuestionamientos de Julián, que fue una vida muy difícil para mí en ese momento, estar con un niño que todo te lo cuestiona, que todo el tiempo vives peleando, que todo el tiempo estás estresado, eso no es bonito. O sea, el cambio, así como el ejercicio, como el músculo se comienza a desarrollar en quienes realizan ejercicio, no es necesariamente un camino dulce, hermoso, sino que lleva muchas espinas en el camino. El secreto está en qué tanto estamos decidiendo atravesarlo, enfrentarlo o lo evadimos y seguimos haciendo lo que realmente no queremos en nuestras vidas. Todo lo anterior lo he acompañado de una técnica que para mí es maravillosa, la desarrollé más o menos en el 2020, gracias a muchos videos de YouTube que yo comencé a consumir en aquel momento. Dentro de ellos les voy a dejar acá el que ha sido el más importante para mí. Puede que a ti no te funcione, pero puede que sí, así que por aquí te lo comparto. Se llama Financial Mentors en español, es un canal que tiene muchísimos videos donde entrevista a líderes de muchos tipos, líderes sociales, líderes empresariales, líderes mundiales en general, de política, de todo, y cuentan sus historias y cómo empezaron. Yo siempre digo, cuando yo veo a alguien muy exitoso, nunca me deslumbro con el éxito actual y lo que sea éxito para cada quien. Puede que no tenga dinero en abundancia, pero me refiero a que se le vea esa calma, esa tranquilidad, que hace lo que ama, que vive realmente en coherencia. Cuando yo veo ese tipo de personas o también al que tiene mucho dinero, lo primero que le pregunto es cómo empezó. O me rodeo de alguien que me cuente cómo empezó. Y tenemos YouTube, que nos cuenta cómo empezaron la gran mayoría de lo que para ti es el éxito. Si a ti te define como éxito un líder social, busca cómo empezó ese líder social al que tú admiras. Y adicional a todo este conocimiento, yo desarrollé la técnica, o más bien adquirí la técnica porque la aprendí escuchando muchos videos que decían escribe. Escribe lo que sientes, escribe lo que sientes. Y dentro de ello desarrollé algo que sí para mí fue primordial y fue la línea de la vida. Y fue empezar a escribir todo lo que a mí me apasionaba y me ilusionaba desde niña, desde que tengo uso de razón, que yo no recuerdo nada de mi niñez desde la adolescencia, desde donde tú te acuerdas, de los 14, de los 15, de no sé. Yo empecé en los 12 y luego comencé a recordar cosas de los 6, de los 5, de los 4 años, hasta los 4 años en este momento yo recuerdo. Hay personas que recuerdan hasta desde el vientre de su madre, pero en este caso yo voy en este proceso y voy en los 4 años aproximadamente y la mayoría de los sueños y lo que yo dibujaba de niña, yo escribía de niña, es lo que hoy en día vivo.
Obviamente ha sido un camino largo, bastante controversial, bastante criticado, pero aquí lo importante es que estemos tan conectados con nosotros mismos que nos ocupemos de lo que para mí yo vine a hacer a este mundo y fue desarrollarme yo como ser humano para si con lo que yo desarrolle sirve a otros, maravilloso, pero por lo menos que yo logre para mí y para mi círculo más cercano, que son mis hijos, dejar una chispita de transformación en lo que para mí signifique libertad, en lo que para mí signifique, e insisto mucho para mí, porque quiero que entendamos que realmente no es lo mismo. O sea, lo que es la vida de mis sueños puede ser para otro una vida de miseria totalmente, porque la creencia que tenemos y lo que sintamos para cada quien tiene que ser diferente. Imagínate si los casi 8.000 o más de 8.000 millones de personas en este mundo sintiéramos y pensáramos igual o quisiéramos lo mismo. No tendría sentido esta vida. Entonces yo creo que el primer paso es definamos qué es para nosotros ese éxito, qué son esos sueños y qué habilidades tenemos. Y para ello lo que yo más utilizo es esto, es escribir y dibujar casi todos los días. En este momento lo estoy haciendo día por medio. Estoy escribiendo todos los días porque agradezco lo que yo siento que voy a lograr, eso que yo visualizo, eso que yo creo dentro de mí, aun cuando no lo vea. Cuando yo empecé esto, yo era una niña y yo soñaba que era una gran ejecutiva en Bogotá, que lo iba a lograr y pues era la hija de dos campesinos muy amorosos, pero que no tenían absolutamente nada de recursos para yo poder viajar o para estudiar. Y pues lo logré con el paso de los años y ya luego tuve otros sueños que son los que vivo ahora. Y no sé si en un año que vuelvo a hablar con ustedes tenga otros completamente diferentes. Acá el tema es, estamos disfrutándonos, estamos amándonos realmente en nuestro proceso y cada vez haciendo eso que nosotros sentimos que queremos hacer para llegar a cierto camino, a cierto proceso, a cierto objetivo, que cuando ya lo tenemos, maravilloso. Este video no es para ti si definitivamente estás muy feliz en tu trabajo, en tu emprendimiento y no quieres cambiar nada. No, este video es para quienes preguntaron y me han preguntado durante mucho tiempo cómo fue que yo empecé, en qué canales inicié, como toda la historia, por eso se está haciendo bastante extenso, pero es como para compartirles el detalle de lo que Doris Liliana hizo y que le funcionó. Puede que para ti funcione la mitad, puede que funcione solo uno o puede que no te funcione, pero pues estoy aquí para compartirlo porque siento que cuando compartimos lo que aprendemos, aparte de que aprendemos más, vamos integrando también esas chispitas de sabiduría que son las semillas que realmente yo siento que me acercan cada vez más a mi sentido de vida. Y luego de este proceso de descubrimiento y de la técnica de escribir y dibujar lo que siento, lo que vivo y lo que yo soñaba de niña, algo en lo que me he apasionado y me ha funcionado ha sido estudiar las biografías, lo que les decía anteriormente que está en este canal que les dejo acá abajo, pero por aparte comencé a buscar, en mi caso a mí me apasionaba, me inspiraban mucho los líderes sociales, entonces lo que yo empecé fue a buscar los nombres de los líderes sociales más importantes que han impactado al mundo. Comencé por Jesús, es un líder que en su momento es la marca personal más grande del mundo. Ojo que aquí no estoy hablando de religiones, yo no sigo ninguna religión y las respeto todas y tengo amigos en todas, bueno, no en todas, pero sí en muchas religiones, pero les estoy hablando del legado de vida que se escribió de esta persona, de este ser en su momento y que hasta el momento es la marca personal más grande que se ha registrado en el mundo. Ya luego de él, bueno, vino Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, no sé, hay tantos en este momento, de hecho Pepe Mujica también, sin importar los errores que cometieron, porque acá hay un tema mental y es que muchas veces parecemos jueces buscando el error que cometió esta persona y no inspirándonos con lo que realmente puede funcionar. Yo soy un ser humano que cometo muchísimos errores, pero cada vez que grabo un video trato de dejar lo positivo de mí. La idea no es sacar aquí mis errores a relucir para que todos nos culpemos y todos nos juzguemos, sino que veamos dentro de los errores y la transformación lo positivo que sí te puede quedar a ti. No contaminarte con mi energía negativa, que seguramente, no sé si todos, pero seguramente todos tenemos en este mundo pues esta parte. Entonces cuando vemos una biografía, es que ese fue guerrillero, es que ese fue, pero ¿qué es lo bueno que te inspiró de ese hombre para buscar su biografía? Y si el tema tuyo ya es un poco más hacia el tema político, hacia los líderes empresariales, buscar cuáles son los líderes empresariales, no sé, te puede salir Mark Zuckerberg, Jeff Bezos,
no sé, Elon Musk, bueno, no sé, todos los que se te ocurran, pero que sea en la línea en la que a ti te gusta. Porque si yo en este momento, por ejemplo, yo busco líderes empresariales, a mí no me inspiran tanto los líderes empresariales. Entonces lo que voy a hacer es que voy a generar rechazo porque no conecta conmigo ese tipo de información. Importante que estamos en una era donde todo está en nuestras manos, todo el conocimiento. Basta de buscar en YouTube y de usar un traductor para ya en este momento enterarnos de lo que está pasando casi en todo el mundo. Así que es nuestra decisión realmente sacar ese tiempo. Y si lo que no tenemos es tiempo, yo quiero confesarte algo. Mira, cuando yo más hice todo esto, cuando yo pasé el proceso difícil con mi hijo, yo tenía un trabajo donde trabajaba entre 12 y 14 horas. En el contrato decía 8, pero me gastaba 2 horas llegando al trabajo y cuando terminaba eran las 7 u 8 de la noche y luego tomaba el bus, porque pues visitar médicos en muchas ocasiones no hay un horario. Ellos reciben en el momento en que ellos tienen el tiempo y yo tenía que hacerlo o pues no generaba los ingresos y me despedían de mi trabajo. En ese momento fue donde más tuve que esforzarme literalmente, obligarme a mí misma a investigar qué era lo que yo necesitaba aprender para poder entender y comprender un poco más a mi hijo, porque era una vida bastante caótica. Juli nació vegetariano, no quería comer animales, no aceptaba ningún tipo de creencia religiosa tampoco, no entendía y me preguntaba y me cuestionaba y yo tampoco sabía. Entonces, lo primero que hice fue investigar. ¿Y a qué horas investigaba? Pues a las 12 de la noche, 11 de la noche. Yo realmente trasnochaba y madrugaba muchísimo y fue en ese momento donde más yo pude aprender y comenzar a encontrarme a mí misma y empezar a dejar de lado la comparación y los patrones. Estamos en una época donde yo hablo con algunas personas que piden un poco de asesoría o me preguntan un poco sobre lo que yo hago y cuando comienzo a hablarles sobre algo que quieren hacer en sus vidas, lo primero que me dicen es, pero es que eso no está funcionando porque fulano dijo, porque el mentor, no, a ti, lo que sí tienes en este momento, ¿qué te interesa? No olvidemos que las únicas personas que han dejado legados grandes y han construido cosas grandísimas en esta vida, llámese a nivel social o a nivel de evolución, han sido quienes hicieron algo completamente distinto a los demás. Y dentro de ellos también incluyo al Maestro Jesús, como les decía al comienzo. No por religión, sino porque me encanta estudiar el patrón de comportamientos que se escribió que él tuvo en su momento, que se cuenta de él en su momento. Entonces, cuando tú ves esto, cuando tú ves a Henry Ford, el que, bueno, cuando salió el carro, cuando salió la moto, cuando salió todo lo que ha salido en esta vida como tecnología, cuando se creó el primer avión, no estaba. Fue alguien que creó algo completamente de cero, algo completamente nuevo. Entonces, ¿qué nos hace pensar que seguir modelos estrictamente como ya están impuestos en la sociedad es el camino? Es la invitación al cuestionamiento del día de hoy. Es qué tienes tú y qué crees tú. No qué está diciendo Instagram, no qué está diciendo las noticias, no qué dice un médico, no qué dice el otro, sino realmente qué de eso que tú tienes ya alguien lo ha realizado y te puedes inspirar, pero esa inspiración que sea para que la profundices y tú puedas crear algo completamente disruptivo, algo completamente diferente, que sí es completamente posible. Si es que tienes esa chispa y ese deseo en tu corazón. La comparación definitivamente y seguir modelos estrictamente al pie de la letra no es algo que esté funcionando o por lo menos no en mi vida. Y todo ello tiene que ver con en qué estamos enfocando la energía. Cuando te determinas y con amor pones límites a tu familia si es que lo necesitas, a tu entorno social, das un paso al lado y te centras en ti, en poner esa energía en ti, no en todas las distracciones que tenemos a nuestro alrededor, definitivamente vas a ver que comienzas a tener un crecimiento. ¿Por qué? Porque toda la energía que poníamos en enterarnos de lo que no nos interesa del resto del mundo y que no podemos hacer nada, por lo menos yo no he podido hacer nada cuando veo una noticia negativa en otro país. Si yo sigo la secuencia de esa noticia, la energía negativa para mí va a ser tremenda, me baja la vibración porque es algo que a mí me afecta, por lo menos a mí, y que no puedo hacer nada yo por la guerra que esté ocurriendo al otro lado del mundo. Que no puedo hacer nada yo por los padres maltratadores, por lo que sea en el mundo, preocupándome y llenándome de esa energía no puedo hacer nada, pero quizá enfocando mi energía en mí, en lo que sí puedo yo hacer, en crear esa transformación, en documentarme, en aprender, quizá pueda ser un gran ejemplo para unos hijos, si tienes hijos, o para unos sobrinos, o para un grupo de seres humanos a tu alrededor, en los cuales puedas dejar una influencia positiva enfocándote en ti, que lo crees desde tu centro, pero estando afuera completamente, viendo únicamente cómo ocurre lo malo,
Creo que tú y yo sabemos que en lo que nos enfocamos, en eso nos expandimos. Si alguien está enfermo, hacemos oración o en lo que tú creas, hacemos meditación, atraemos energía de sanación y de amor para ese familiar o para ese ser querido que está enfermo. No creo que nos enfoquemos en traer energías negativas y en propagar más la enfermedad. Y a veces se nos olvida que en el día a día, con nuestras palabras y con nuestros pensamientos, es exactamente igual. Enfocarnos en lo que no tiene una alta vibración definitivamente va a hacer que sigamos manifestando de lo mismo y que sigamos en un bucle donde no podemos avanzar. Claro, no estamos exentos de que muera un familiar, de que nos ocurra un accidente, de que suframos por algún dolor, pero una cosa es un dolor que lo vivimos, lo experimentamos y lo trascendemos, y otra cosa muy diferente es permitir que eso se convierta en un sufrimiento. ¿Qué es sufrimiento? Cuando cada año, después de 5, 10 o 20 años, seguimos recordando con tristeza a esa persona y no por lo bonito que vivimos en nuestra vida. Seguimos lamentándolos por lo que nos pasó. Eso es lo que hace que siga atrayendo a mi vida esa energía de tristeza, de dolor, y mientras estemos en esa vibración no vamos a lograr atraer nuevas ideas y nuevas cosas, por lo menos así ha sido para mi caso. Y por último, ya para ir cerrando, que te puedo compartir de mi experiencia que ha transformado mi vida y donde he comenzado a encontrar el conocimiento, es absolutamente todo, desde que yo era empleada, comenzar a hacerlo por desarrollo personal, por desarrollo propio. No por si me pagaban, no porque el jefe era el que le tocaba, no porque es que a mi compañera, todo lo que ustedes si han trabajado en algún momento en una empresa saben que se genera en estos ambientes. Es que a mí me pagan, recuerdo que en algún momento tuve una farmacia y me decía la persona que me ayudaba, le pedí el favor que limpiara la vitrina, había algo ahí en la vitrina y dijo, pero es que a mí me pagan por vender, no por limpiar. Y respeto este punto de vista, sin embargo, hoy día puedo ver la evolución de este tipo de personas y es cuando estamos en esta onda de, ah, no, a mí me pagan por limpiar esta hoja nada más, así que yo no voy a ayudarte si necesitas la otra porque no es que me pagas por limpiar solamente esta hoja y nada más. Es válido para quien le funciona, para quien lo vive así. Sin embargo, si tú quieres mi punto de vista y lo que a mí me funcionó fue desde que era empleada y desde casa, yo recibí esto desde casa, no fue que yo lo creé en el camino, sino yo crecí viendo a unos padres compartir sus cosechas, recibir personas en su casa sin esperar nada a cambio, compartir un plato de comida, ayudar a alguien con lo que ellos ya sabían, compartir la técnica con la que sembraban, no sé, los cultivos que ellos tenían, porque pues yo vengo del campo sin estar cobrando necesariamente por eso. Eso es muy disruptivo y es muy controversial en una época donde cada palabra que digamos tiene un merecimiento únicamente económico y tenemos que ponerle un precio fijo. Acá viene el detalle. Yo no utilizo precios fijos en la mayoría de mis cosas porque cuando yo coloco un precio fijo me estoy limitando a que solamente en mi creencia me puedo ganar $1000 o 1000 pesos o 1 millón de pesos, lo que sea tu moneda. Pero cuando yo me abrí, bueno, yo normalmente no tuve que abrirme porque ya lo traía así desde pequeña por mi familia. Cuando yo expandí mi mente y comencé a implementar más esto de voy a compartirlo sencillamente porque enseñando yo aprendo más. Porque si me equivoco no importa, seguramente en el video número 200 ya no me equivoque. Porque pues se lo comparto a esa persona y no tiene dinero y de pronto le va a servir para implementarlo en su vida y me va a llegar de otra manera a mí la retribución. Desde que era empleada tenía esta mentalidad y definitivamente hoy en día te puedo asegurar que las bendiciones y la cantidad de abundancia que no ha sido necesariamente solo dinero, sino ha sido unos obsequios hermosos en cuanto a comida, en cuanto a hospedaje, en cuanto a libros, en cuanto a mentorías, en las oportunidades, en las personas que me han presentado, en poder salir de mi país y conocer otros lugares sin tener el dinero necesariamente para pagar un hotel o para pagar una alimentación fija, haciendo un intercambio cultural. Esto que ya vivíamos antes, esto no se lo inventó mi familia, de quienes aprendí mayormente esto cuando era pequeña, sino que sencillamente así vivíamos antes. Hubo un momento en el que no estaba el dinero físico como tal y a veces se nos olvida esto porque estamos en una era donde todo lo volvemos espiritual hasta lo que no existía cuando realmente existía lo espiritual, y es que existía el trueque, existía el intercambio y de esta manera pues compartíamos y vivíamos de manera abundante también. Entonces, sin ir en contra de lo material, también poder ver que todo tu crecimiento, lo que estudies, lo que investigues, si tú te apasionas porque es para ti, si estás en tu trabajo y tu jefe te pone a hacer algo por lo que no te va a pagar, eso fue lo que a mí me pasó, yo lo hacía, fui criticada por mis compañeras muchísimo,
Sin embargo, al poco tiempo yo coloqué un negocio con el cual me apoyé en esas personas que había podido conocer gracias a que mi jefe no quería hacer su trabajo y me ponía a mí, no me pagaba. Yo lo hacía porque quería aprender y con los años resultaron que esas personas fueron las que me ayudaron a certificar mi negocio como yo necesitaba certificarlo en tiempo récord y sin tener que pagar un solo peso. En este caso estoy en Colombia, te hablo en pesos. Entonces, esa convicción de aprender, servir y hacer las cosas con el ánimo y el propósito de que están siendo para mi desarrollo, a largo plazo me ha traído abundancia ilimitada en muchos aspectos. Yo no soy una mujer que en este momento tengo acumulado dinero, vivo con lo necesario y lo básico, lo que tengo es una libertad y calidad de vida soñada, que a veces confundimos que si no se tiene la riqueza y la cuenta llena de dinero, no es feliz. Y yo conozco a la inversa también. Claro, mi propósito es seguir avanzando a tener también esta abundancia material, pero en este momento te estoy hablando de libertad de tiempo, de realmente elegir qué haces con tu tiempo, de que no esté controlado por otras personas o por otros roles que en ocasiones no es lo que tú quieres hacer y de vivir realmente en un gozo y en una plenitud que a ti te permita día a día levantarte con ánimo, con ganas, a enfrentar seguramente retos y desafíos que tengas, pero que no tienen la magnitud de soportar humillaciones, maltratos o hacer lo que no te gusta únicamente porque toca por un poco de dinero. Hay una gran diferencia ahí y yo sé que este tema es bastante controversial para muchas personas, sin embargo, esa es mi experiencia y ha sido lo que a mí me ha funcionado, como les decía desde el comienzo. Así que ya para finalizar, muchas de las cosas que yo hago y que empecé haciendo. Llevo más o menos 4 años estudiando de corrido completamente, apoyando e inspirando y compartiendo con muchísimas personas en acompañamientos por contribución voluntaria que los hice durante mucho tiempo. Ahora no puedo porque pues ya cada día ha crecido la comunidad, también tengo el trabajo remoto y mi tiempo no me da, pero lo que he hecho es comenzar a responder a través de estos videos completamente gratuitos a través de YouTube para que puedas recibir también esto que puede ser una luz en tu camino, así como para mí lo han sido muchísimos otros seres que también en su momento han decidido expandir su mentalidad, compartir su crecimiento. La mayor parte de lo que yo he aprendido, he integrado y he aplicado ha sido a través de YouTube. Así que yo solamente regreso un poquito de eso que he recibido para quien lo quiera tomar. Recuerda que vivimos nuestro día a día en línea y en conexión con nuestro patrón de creencias. Nuestro gran desafío día a día, o por lo menos lo que ha sido para mí, es cuestionar por qué creo lo que creo, por qué hago lo que hago y de dónde viene. Que el científico, que el filósofo, que el religioso, lo que sea, lo dijo, ok, y qué había antes de él, de dónde sacó eso, por qué yo tengo que creer lo que cierta persona dice. Y si ya tu convicción y tu criterio está en línea con eso y quieres seguir ahí, maravilloso. Pero cuando uno realmente ya está en un criterio y en una convicción, no está incómodo buscando más. Ya en ese momento uno está fluyendo y abierto a las oportunidades ilimitadas de una divinidad o del universo. Pero cuando no, estamos esforzándonos porque ese patrón que estamos siguiendo no nos hace sentir plenos con lo que realmente nuestra alma quiere. Y es ahí donde seguimos repitiendo esos patrones familiares, sociales, políticos, elaborados, que es una completa decisión aceptarlos o no. Y que cómo hago yo para ver un mundo más allá de lo que a mí me han mostrado solo en mi país o en mi familia, accediendo a información de valor que te aporte a través de Instagram, de YouTube, de Facebook. Y sí, escuchaste bien. Yo he aprendido a través de Instagram, de YouTube y de Facebook siguiendo únicamente lo que a mí me interesa, cerrando o no siguiendo páginas o bloqueando páginas en las que no me interesa conectarme, con las que no le están aportando a mi crecimiento, sino le están aportando a mi incertidumbre y me están atrayendo una energía baja en la cual no estoy conectando conmigo, sino estoy ahí afuera criticando y viendo circunstancias que no me pertenecen. Deseo sigas viviendo momentos mágicos en tu vida. Es un gusto para mí compartir contigo a través de estos medios. Gracias por los mensajes que me han compartido. Cada uno de ellos los voy teniendo en cuenta para ir construyendo estos videos e ir contándote un poco de lo que ha sido el proceso de mi vida y de lo que yo he implementado y me ha servido para hoy tener una vida con libertad, siendo mamá, esposa presente y estando en conexión y en gratitud con lo que soy y vivo hoy en día.